Muy buenas tardes. El día de hoy queremos compartirle algunos conocimientos que hemos venido alcanzando en toda nuestra trayectoria. Entonces el día de hoy les traemos el tema de hipertrofia. Quiero que hablemos de hipertrofia. El tema de la hipertrofia es muy importante porque muchas veces llegan usuarios a los gimnasios y llegan en su mayoría con el objetivo de incrementar su masa muscular, y desde el primer instante nos preocupamos por el potencial genético de la persona, y nadie, absolutamente nadie, lo puede afirmar el potencial genético de la persona sin antes haber realizado un respectivo análisis del mismo. Lo primero que debemos hacer es concentrarnos en lo importante, y eso importante es organizar un entreno fuerte y disciplinado, ¿sí? Entonces, entrenar fuertemente, organizado y disciplinado, que si hay unos límites, los van a ver porque todos no tenemos igual potencial genético. De acuerdo a eso, tenemos que ser muy claros con los usuarios o con nosotros mismos para evitar daños psicológicos frente a los objetivos que queremos alcanzar. Entonces, si quieres ganar masa muscular, pues hablemos un poco de hipertrofia. ¿Cuánto superávit necesito para ganar masa muscular? Cuando hablamos de superávit, muchas de las personas solíamos confundir los términos. Entonces, superávit se relaciona con las personas cuyo objetivo es alcanzar o aumentar masa muscular. Para aumentar esa masa muscular, ellos deben consumir más calorías de las necesarias, con lo que se alcanzará a incrementar tanto la masa y la grasa. No lo podemos ocultar, se incrementará más grasa que masa, pero habrá un aumento en su masa muscular, que es el objetivo principal de los diferentes usuarios, sujetos que lleguen a los gimnasios. Ahora sí, la categoría déficit calórico va más relacionado con las personas cuyos objetivos es adelgazar o tonificar. Estas personas deben ingerir menos calorías de las necesarias para que su cuerpo entre en un estado pues falto de energía, por decirlo así, y se tomen esas grasas como energía y logremos el objetivo de tonificar o adelgazar. ¿Cómo lograr esto? Hay muchos modelos de ganancias musculares máximas, pero antes de ello debemos hacer una evaluación de las características antropométricas individuales de los diferentes sujetos. Más adelante estaremos subiendo una clase de antropometría de cómo tomar pues las diferentes medidas de los segmentos de la persona para lograr evaluarlo y generar una propuesta para esta persona. A continuación vamos a conocer dos modelos claves en el mundo del entrenamiento, y es el modelo de Lai McDonald y el modelo de Alan Arango. Lai McDonald propone en su estudio la relación entre la experiencia de entrenamiento, es decir, los años que lleva la persona en entrenamiento, y el potencial de ganancia en cuanto a masa muscular, tanto en hombres como en mujeres. Las dos primeras tablas se relacionan con el potencial de hombres, y las dos últimas tablas que están en la parte derecha, R en referencia al potencial de ganancia de masa muscular en cuanto a mujeres. Entonces, si podemos identificar, los hombres en el primer año estarían ganando de 10 a 12 kilogramos, es decir, aproximadamente 1 kilogramo de masa muscular al mes, perdón. Y las mujeres estarían ganando en un año de 5 a 6 kilogramos, es decir, un aproximado de 0,5 kilogramos al mes. Si identificamos en ambas paralelas, podemos lograr ver que a medida de que la persona tiene más experiencia en el tema pues del gimnasio, de la hipertrofia, la ganancia muscular disminuye en porcentaje de ganancia, ¿sí? Ya en el primer año ganaba de 10 a 12 al año, en el segundo año de 5 a 6 los hombres, y las mujeres
disminuye de 3 a 4 y así sucesivamente. Alan Arango ya viene y propone unas categorías. Él dice, en este mundo pues existe la categoría de principiante, intermedio y avanzado. Principiante es aquella persona que ganaría en cuanto a tasa, al potencial de tasa de ganancia muscular, pues de 1 a 1.5% del total de su peso corporal por mes. Ella pone o incluye el peso total corporal de la persona. El intermedio va a ganar del 0,5 al 1% del total de su peso corporal por mes y el avanzado del 0,25 al 0,5 del total de su peso corporal por mes. Si identificamos en esta investigación también el porcentaje de tasa muscular de acuerdo a la categoría o la experiencia, pues va a ir disminuyendo su ganancia. ¿Por qué es mayor el peso total por mes con relación al aumento de masa muscular? Es decir, siempre nos hemos hecho esa pregunta que por qué ganamos más peso total que más aumento en masa muscular, y hay que tener algo muy claro. El tejido muscular es aproximadamente 70% de agua, 22% de proteína y 8% de lípidos y glucógeno. Entonces, de acuerdo a ello, se requiere alrededor de 5.000 kilocalorías adicionales para cada aumento de un solo kilogramo de masa de tejido. ¿Listo? Aquí podemos identificar algunos estudios que se han realizado en el incremento de masa muscular sobre la categoría tiempo o experiencia, como lo proponen los anteriores autores. Entonces, tomamos, en este estudio han tomado pues 3 sujetos principiantes con diferentes pesos cada uno inicialmente, ¿sí? Entonces, si vemos la línea de tendencia, se marca igual para los 3, de acuerdo a que es su primer año de principiantes. Si este sujeto pasara a la categoría intermedio, él ya pasaría a pesar 83 kilogramos, en donde el 0,5 al 0,8 kilogramos al mes sería su ganancia en masa muscular para un total de 4 a 8 kilogramos al año. Si pasaría a un avanzado, como lo vemos en la siguiente tabla al lado derecho, el verde avanzado pesaría 86 a 88 kilogramos, es decir, no sube de peso, pero su incremento en masa no va a ser tan eficiente como cuando él era principiante. Si él pasará a ganar de 0,1 a 0,4 kilogramos al mes, es decir, de 2 a 4 kilogramos al año. ¿Cuántas calorías se necesitan para construir un kilogramo de músculo? Entonces, con relación a los valores anteriormente vistos de agua, proteínas, lípido y glucógeno, ellos hacen la cantidad necesaria para quemar, romper o destruir un kilogramo de músculo. Es decir, ellos conforman 1200 kilocalorías que serían necesarias, básicas para tonificar o adelgazar, podríamos decirlo. Pero para el aumento de masa muscular, podríamos preguntarnos si para disminuir el músculo solo se necesitan 1200, para aumentar lo duplicaríamos, pero no es así. Este proceso es mucho más costoso, ¿sí? Sintetizar un kilogramo de masa muscular es mucho más costoso a nivel fisiológico, en donde se dice que de cada 5 unidades de energía logramos una unidad de masa libre de grasa, ¿sí? De masa muscular. Entonces estamos hablando alrededor de 350 a 500 kilocalorías por encima de las que nuestro cuerpo necesita diariamente para obtener pues semanal de 0,75 a 8 kilogramos de peso corporal
y un incremento de ese rango, el 0,5 kilogramos, pues serían de masa muscular. A continuación miramos en la siguiente pues diapositiva unas tablas que nos hablan de superávit necesario aproximado. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de aproximados. De acuerdo a la experiencia o las categorías, tanto en hombres como en mujeres, pues se revela aquí el estudios que se han hecho de qué porcentaje necesitan para el aumento del incremento real en masa muscular tanto al mes como al año. ¿Listo? Entonces un principiante hombre iniciaría aproximadamente con 75 kilos. Esta persona en porcentaje inicial con relación al incremento realista de la masa muscular al mes tendría de 1 a 1.5, como lo mirábamos anteriormente, el incremento del total de su peso. Es decir, que el 0,75 al 1,13 sería el incremento en peso de masa muscular. ¿Listo? Pero para alcanzar eso, él debe ingerir o mantener un superávit total necesario al día de 125 kilocalorías al día, para que a la semana él tenga un abastecimiento de 875 kilocalorías y al mes 3750 para alcanzar ese objetivo. Si identificamos esta tabla en hombres en intermedio y avanzado, su peso incrementa, pero el porcentaje de ganancia en masa disminuye, ¿sí? Y aquí se plantean los superávit totales. Por ejemplo, en un intermedio ya no consumiría de 125 kilocalorías, sino que pasaría a consumir 68, o sea que disminuye su superávit total que necesita diariamente. Y un avanzado ya pasaría a consumir 36 kilocalorías. Entonces, ¿qué pasaría si un intermedio consume más de las recomendadas? Entonces, más adelante, pues trataremos de aclarar un poco ese tema. Con mujeres pasa totalmente lo mismo. Una mujer iniciaría con 60 kilogramos aproximadamente de su peso general, de los cuales el 0,30 sería su incremento real en masa muscular, pero para eso ella debe consumir de 50 a 75 kilocalorías diarias. Al igual que los hombres, pues disminuye su consumo de acuerdo a su experiencia. En intermedio ya pasaría a consumir 28 y en avanzado 17. ¿Listo? Superávits mayores a los sugeridos. Entonces yo les hablaba que qué pasa si un intermedio desea consumir la misma cantidad que consumía cuando era principiante. Pues sencillamente va a generar un incremento de grasa más rápido, ¿sí? Esto no quiere decir que a más superávit más masa. No. A más superávit y si se pasa de lo recomendado, pues llegaría a generar más grasa. Entonces aquí se muestra la evolución anual de la grasa de masa muscular con el menor porcentaje de grasa. Según este estudio, pues se analizó la evolución de la masa muscular obteniendo un porcentaje pues menor, que alcanzara pues menor porcentaje de grasa. Entonces en un principiante inicia con 75 kilogramos, de la cual su masa se encuentra en 40 kilogramos, es decir, el 53,3%, y su grasa en 8 kilogramos, es decir, el 10,7%. A medida que él va avanzando, su peso se incrementa en 8 kilogramos, se aumentó 8 kilogramos más, y su masa aumentó 6 kilogramos más, es decir, 55,4%. Y su grasa incrementó 2 kilogramos más, es decir, el 12,0%. ¿Listo? Ahora vamos a comparar estos resultados con la evolución anual de masa muscular con un porcentaje aceptable, pues
de incremento de la grasa. En el principiante, pues que inició con 75 kilogramos, con 40 kilogramos de masa y de grasa 8 kilogramos. ¿Listo? Valores iguales a la comparación anterior. Entonces su peso se incrementó ya en 9.5 kilogramos porque su masa se mantiene en 6 kilogramos, pero su peso incrementó su grasa, perdón, incrementa en 3,5 kilogramos, que equivaldrían al 13,6%. Entonces no hay, digamos, una diferencia máxima, solo que sube un porcentaje pues mínimo en grasa. Hay que tener en cuenta algo, y es no forzar el crecimiento del músculo. Eso es muy importante, no forzar el crecimiento del músculo, porque todo responde a unas categorías completas y a un tiempo determinado, ¿sí? El crecimiento de la masa muscular, pues como se indica, la síntesis de proteína muscular necesitan de un tiempo para que ella genere pues cada proceso intrínseco. ¿Listo? Si pensamos, si somos de los que piensan que si consumo más kilocalorías genero más masa, están en el error. Ellos lo que van a generar es a más calorías, pues más grasa. ¿Listo? El proceso de ganancia de masa magra con menos cantidad de grasa posible es costoso para el organismo, ¿sí? Entonces también es importante pues generar los adecuados balances. Ahora hablamos de un tema muy importante y es días de entrenamiento versus días de descanso. Es decir, yo consumo el superávit en días de entrenamiento o lo consumo en días de descanso. Entonces muchas personas se hacen esta pregunta y es: ¿consumo el exceso todos los días o solo en los días de entrenamiento? En teoría, esas dos posturas pues se podrían pues catalogar como acertadas. Puedes decidirte por una de las dos, pero digamos que entrenen de 4 a 5 días por semana, ¿sí? Entonces, pues es importante establecer un superávit diario, pues como mejor opción. Según los estudios que se han realizado, nos recomiendan que se establezca un superávit diario, pues para generar una síntesis de proteína, donde durante las primeras horas pues del post ejercicio pues será mayor su efectividad. ¿Listo? Bueno, en la siguiente diapositiva miraremos pues en alusión a la cantidad del consumo, porque no vamos a consumir lo mismo que se consume en días de entrenos a en días de descansos. Entonces, recomendaciones básicas para optimizar el proceso pues general en el que estamos y lograr pues los objetivos planteados. Es importante tener en cuenta la frecuencia y la sincronía de las comidas, ¿sí? La frecuencia de nuestro entrenamiento y la sincronía de las comidas. Lo que les mencionaba anteriormente, hay que enfatizar en un mayor superávit en los días de entrenamiento, es decir, un ejemplo, 180 kilocalorías al día en los días de entrenamiento, y menor superávit en días de descanso. Si yo consumía 180 kilocalorías en los días que entreno, pues pasaría a consumir de 80 a 100 kilocalorías por día de descanso. ¿Listo? Y pues en relación a los macronutrientes, pues eso sí se deben establecer según las necesidades individuales de cada sujeto. ¿Te gustó? Comparte.
si quieres que aprendamos más sobre hipertrofia, fitness, dietas y muchas más cosas. En esta clase muy corta hemos querido pues dar a conocer un poco de nuestro saber a lo largo de nuestra formación.